palabra a su portavoz, el senador Mulet. Gracias. De nuevo una moción del Partido Socialista en la cual pide al Gobierno, se dice al Gobierno que continúe manteniendo su compromiso. O sea, que continúe todo igual. Y es que, no sé, no entiendo muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Aparte de malgastar un tiempo precioso. Incorporar nuevos recursos, sin explicar qué recursos, cuántos, cómo. Entonces, no sé, reitero, nosotros les dimos la responsabilidad de gobernar para que gobernasen. Y me cuesta mucho entender que tengamos que estar en la Comisión de Agricultura instando al Gobierno a que haga lo que está haciendo ya. Pero bueno, yendo ya al asunto del Renove, organizaciones como Unión de Uniones siempre ha defendido que en las prioridades de la concesión de estas ayudas se tenga en cuenta la Ley 19.1995 de modernización de las explotaciones agrarias, que se reserva un trato preferente para las explotaciones prioritarias. Hay que tener en cuenta que en las convocatorias, hasta ahora, siempre se conceden por riguroso orden de presentación las solicitudes, lo que en el caso de insuficiente dotación puede dejar fuera a los agricultores profesionales, que son los que habría que apoyar en mayor medida. Así, pues, nosotros sí que reclamamos otorgar en la concesión de estas ayudas un tratamiento prioritario a las explotaciones prioritarias, así como a los y las agricultoras a título principal y profesionales definidos conforme a la Ley 19.1995 de modernización de las explotaciones agrarias. La justificación es bastante clara. Las convocatorias anteriores muestran que hay una necesidad de renovación de maquinaria agrícola y casi siempre ha habido más solicitudes que fondos disponibles, llegándose a agotar todos los fondos destinados a esta línea de ayudas. Por tanto, sí que urgiría establecer prioridades y hacer cumplir la Ley del 95 de modernización para explotaciones agrarias y priorizar a los profesionales para los cuales la actividad agraria es principal y muchas veces única, en lugar de otorgar la ayuda a quien sea más rápido a la hora de presentar las solicitudes. Se trata, por lo tanto, que se priorice las explotaciones prioritarias y se dé cumplimiento en la tramitación de estas ayudas a lo previsto en el artículo 7 de la citada ley. El Grupo Socialista entendemos que no debería tener argumentos para oponerse a esta propuesta. Gracias.